Buenos días, este es el video para la cuarta unidad, explicando lo que es la teoría y circuitos magnéticos. Acá vamos a ver un poco de algunos conceptos, ustedes ya los han visto o ya los han escuchado, posiblemente en el curso de física 3, pero hay otros que, por ejemplo, pues sí son pertinentes únicamente a este curso de principios. Primero vamos a hablar de las leyes fundamentales del electromagnetismo. Acá lo que vamos a hacer es, bueno, la primera es la intensidad de campo magnético. Recordar que eh, la electricidad y el magnetismo están muy relacionados entre sí. Y siempre que tenemos un campo magnético, este tiene eh, dos características principales. Vamos a decir, permítanme por acá, vamos a decir que la primera, tenemos un campo. En realidad se suele dibujar como solo dos lados, pero siempre hay eh, las curvas del campo hacia realmente todas las direcciones, solo que usualmente hay dos direcciones que son las más fuertes. No sé si tal vez cuando llevaron el curso de física tuvieron algún laboratorio donde pudieron ver y dibujar las curvas de un campo magnético. Eso es un experimento bastante interesante. Ustedes pueden dibujar las curvas literalmente y ver las líneas y ver cómo se comporta. Ahora bien, hay dos parámetros muy importantes: la densidad del campo y la intensidad. La intensidad la denotamos por H, que es la intensidad, y la densidad la denotamos por B. ¿Okay? Esos son los parámetros más importantes que tenemos. Ok, ahora, la intensidad de campo dice que, bueno, siempre que tengamos un flujo de campo, que el flujo se denota por la letra θ, en un cuerpo, se debe a la presencia de un campo magnético H. Ahora bien, esta H va a ser la intensidad del campo. La intensidad se denota por amperios sobre metro. Luego tenemos que esto va a ser igual a la fuerza magnetomotriz sobre la longitud. Este pueden considerarlo una L. ¿Okay? Entonces, acá tenemos la fuerza magnetomotriz que actúa en el componente. O típicamente puede ser que normalmente se denota por amperios, esa es la forma más general. Pero usualmente estamos hablando de bobinas. Recordando, la bobina es el elemento que es similar a un resorte mecánico, pero que almacena corriente. Acá tenemos un flujo de corriente eléctrica y esto se almacena en la bobina. ¿Okay? Recordando, tenemos los capacitores que almacenan voltaje y la bobina almacena corriente. Acá en este aspecto entonces tenemos la fuerza magnetomotriz va a ser amperios por vuelta. ¿Okay? Entonces aquí la vuelta se refiere a la cantidad de vueltas de una bobina. Y las bobinas pueden tener una cantidad de vueltas bastante alta, es decir, uno puede hablar perfectamente de que la bobina de un transformador tenga 2000, 4000 vueltas. Eso es un número usual, entonces pueden tener bastantes. Luego tenemos la longitud del componente, que aquí sería la longitud total de la bobina, es decir, como si el cable estuviera totalmente estirado. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, un parámetro es la intensidad del campo. Va a decirnos que la fuerza magnetomotriz que fluye en la longitud total de ese cable. Pensémoslo en una bobina, entonces estamos viendo qué fuerza está ocurriendo en el total del cable. Eso es lo que nos dice la intensidad del campo magnético. Y aquí entonces, si tenemos una bobina, bueno, esto va a generar un campo. Y a ese campo va a tener una intensidad H. Esa es la que estamos calculando acá. Luego, tenemos la densidad de flujo magnético. Esa densidad básicamente es la densidad está dada por el campo o el flujo en el componente dividido entre el área, la sección transversal del componente. ¿Okay? Esta densidad de flujo se mide en teslas. Si tal vez nunca habían visto esta T, es de teslas. Y esta se mide en webers, el flujo en el componente, el flujo magnético. Entonces vamos a decir que la densidad va a ser
¿Cuánto flujo tenemos? Entre el área. Ven que es al final una densidad como cualquier otra, solo que estamos hablando específicamente del flujo magnético. Ahora bien, estas dos propiedades, la densidad y la intensidad, se relacionan directamente en lo que llamamos la curva BH, la curva densidad-intensidad. ¿Sí? La curva nos dice el comportamiento de un campo magnético dependiendo de en qué material esté fluyendo. Entonces, en vacío, que es la más básica, la primera, ¿no? En vacío tenemos que la densidad es directamente proporcional a la intensidad. Es decir, aquí lo que tenemos es una línea recta. Ahora bien, esto matemáticamente hablando viene a darnos que la densidad es igual a la constante magnética, que es U sobre 0, o micro sobre 0 realmente, multiplicada por la intensidad. Esto lo podemos describir de esta otra manera. Vamos a ver, podemos decir micro sobre 0 es un valor, una constante formal derivada de los experimentos que hicieron los físicos cuando descubrieron estas propiedades, y al final esto viene a ser 1 sobre 800.000. Eso es exactamente, o aproximadamente más bien, vamos a decir aproximadamente, un valor de 4 pi por 10 a la menos 7. Ese es un valor aproximado, donde esto se mide en henries por metro. ¿Ok? Ahora bien, de aquí nosotros podemos decir, de aquí vamos a derivar la siguiente ecuación. La intensidad de campo es igual a 800.000 por la densidad. Esa la podemos derivar y es una ecuación tal vez más fácil de ver. Ahora bien, sí hay que recordar que h siempre va a ser el eje x, es decir, el eje que tenemos de las preimágenes, pues. Luego, vean que de aquí en la ecuación vamos a tener entonces la intensidad, que se mide en amperios por metro, y aquí vamos a tener la densidad, que se mide, que en este caso está medida en militeslas. ¿Ok? Entonces tenemos que, vean que la densidad de un campo usualmente es muy pequeña. Para yo tener un campo magnético que tenga una densidad de teslas, pucha, tiene que tener una intensidad bastante alta, y tiene que ser un campo pues bastante potente realmente. Y eso no es para nada muy usual. Las bobinas tienen que ser muy grandes para eso, y usualmente se usan aislamientos para que eso no afecte los demás componentes, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que en el vacío la relación de ambas es literalmente una línea recta. ¿Sí? A 400 amperios por metro yo tengo una densidad de campo magnético de medio militesla. Es bastante pequeño. Y ven que son 400 amperios por metro. Es un valor bastante considerable. Algo importante de mencionar también es que los materiales que no sean magnéticos, como por ejemplo papel, cobre, el aire, el hule, varios materiales, cualquier material que no sea magnético, representa o presenta más bien una curva BH muy idéntica, y de hecho se consideran iguales. Es decir, si a ustedes de repente les toca analizar un material que sea no magnético, pueden perfectamente trabajar con la curva en vacío, ¿sí? Y va a representar exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, si dijera, ok, en vacío, en aire o en cualquier otro valor, entonces ustedes pueden decir, ok, puedo considerar exactamente lo mismo. A una intensidad de 1200 amperios por metro tengo una densidad de campo de 1.5 militeslas. Si estamos hablando del aire, el papel, cualquier valor o cualquier material que sea no magnético. ¿Okay? Ahora bien, para los materiales magnéticos, en general, por supuesto, ya habrá materiales que sean muy desarrollados en laboratorio y mucho más específicos, pero para un material magnético general podemos pensar en cualquier metal en principio, bueno, metal magnético, eso sí, ferromagnético. Tenemos que la densidad va a venir, ok, ahora tenemos una constante nueva que le vamos a llamar la permeabilidad relativa del material. Vean que básicamente es la misma curva o la misma ecuación anterior, pero ahora agregamos otra. Agregamos una permeabilidad relativa al material, que ya eso sí, justamente, pues depende del material que estemos hablando.
Para identificar un poco esto, vamos a ver esta gráfica que es para diversos materiales. Entonces acá tenemos por ejemplo que para el hierro puro a 20 amperios por metro tenemos una intensidad de una densidad de 0.15 teslas. Aquí sí son teslas como tal. Ya para acero estándar o acero regular, por ejemplo, entonces podríamos decir que a 100 amperios por metro tenemos 0.6 teslas. Ya aquí vamos aumentando. Y ven que ya con los materiales magnéticos, pues claro que ya es más fácil tener una densidad de campo pues mayor. Tenemos el cobalto, el níquel, y aquí hay algunos otros, ¿no? Por supuesto que podremos buscar para diferentes valores. Y aquí está, por acá, están los materiales vacíos y materiales no magnéticos. Y ven que es una línea recta como tal. Entonces el parámetro que vimos antes, o la curva que vimos antes, llegaba hasta 2, si ven, hasta 2 militeslas. Entonces el espectro que estábamos viendo, ya corrijo el zoom, el espectro que estábamos viendo es hasta acá, básicamente. Estábamos viendo hasta militeslas, entonces estamos viendo hasta acá. La curva de vacíos la estábamos viendo hasta acá. Vean la diferencia respecto a los demás materiales. Okay. Ahora bien, vamos a hablar de otra propiedad o otra ley del electromagnetismo, que es la ley de Faraday. La ley de Faraday básicamente nos da una relación entre el voltaje y el flujo de un circuito. Michael Faraday la desarrolló, la descubrió más bien en 1831 y hasta ahora es de las leyes más importantes en el electromagnetismo. Básicamente la ley establece lo siguiente, que si el flujo en un lazo o en una vuelta, pensemos y recordemos igual que mucho de esto está pensado para una bobina, varía en el tiempo, induce un voltaje entre sus terminales. Ya con que haya un pequeño cambio en el tiempo de ese flujo ya tenemos un voltaje. Y vamos a decir que el voltaje inducido es proporcional a la velocidad del cambio del flujo. Eso, matemáticamente hablando, lo podemos expresar de la siguiente manera. Tenemos E, que es el voltaje inducido medido en voltios, N, que es el número de vueltas de la bobina, aquí tendríamos 4 vueltas, y tenemos el cambio del flujo en la bobina, que va a ser este delta del flujo, que está medido en Webers, y el delta t, que es el intervalo de tiempo en el que cambia el flujo. Entonces, por ejemplo, teniendo este caso por acá yo tengo las terminales de la bobina, que básicamente para este caso anterior serían esta y esta, y yo tendría aquí un voltaje. Para este ejemplo más formal tenemos una bobina de 2000 vueltas, y sí, aquí yo tendría que, para formalizar, tendría que dibujar cada una de las 2000 vueltas, ¿no? Ahora bien, usualmente pues, para simplificar los ejercicios se plantea así un simple cilindro, que eso se considera ya como la bobina. Y tenemos un campo que aquí, para hacerlo general, o para generarlo más bien de forma simple, tenemos un imán natural que está moviéndose. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las direcciones, los vectores, las líneas del campo. Y tenemos, porque ya se midió para el ejercicio, se midió el valor inicial del campo y el valor secundario. ¿Okay? Entonces conforme yo lo mido, el campo va a variar en esto. Y tenemos en cuánto tiempo está cambiando el campo, o el flujo del campo. En un décimo de segundo. Cambia muy rápido, de 5 miliwebers a 2 miliwebers. Entonces, viendo la ecuación de acá, yo tengo que decir, bueno, tengo E es lo que quiero averiguar, tengo N, tengo los extremos del delta de flujo, y tengo el delta de t. Entonces ocupo calcular el delta del flujo. Esto sería, cambiamos de 1 a 2, es decir, vamos a tener 5 menos 2 igual 3 miliwebers. Entonces eso implica que la E va a venir dada por las 2000 vueltas por 3 miliwebers por vamos a ver, podemos poner esto diferente.
por 3 sobre los 1000 del milliwebers por el décimo de segundo. Ya esto es exactamente lo mismo, y vamos a implicar que el voltaje obtenido va a ser de 60 voltios. ¿Okay? Ya lo interesante, no estamos diciendo específicamente de cuánto es el imán, porque sí sabemos del imán de cuánto en cuánto está variando, eso sí, y no nos interesa la intensidad, solo nos interesa la densidad para saber cuánto voltaje estamos generando. La intensidad podría ser básicamente cualquier valor, y esto no va a afectar realmente el voltaje que tengamos aquí. Lo que afectaría es la corriente, para aclarar eso. Ahora bien, seguido de esta relación de Faraday, tenemos lo que es el voltaje inducido en un conductor, que justamente es lo que acabamos de hablar en la segunda proposición de la ley de Faraday. El voltaje inducido es proporcional a la velocidad del cambio. Entonces vamos a hablar de esta otra parte. Entonces, tenemos el voltaje inducido en un conductor, tenemos la ley de Faraday, que nos dice si el flujo en un lazo o una vuelta varía en el tiempo, inducen un voltaje en sus terminales, y el voltaje inducido es proporcional a la velocidad del cambio. Entonces, una variante de esto en motores y en generadores, que como les mencionaba, tiene esta forma, donde tenemos un rotor que tiene polos. Acá tenemos, por ejemplo, 4 polos. Tiene el estator, que es la carcasa. Esto puede ser igual para un motor o para un generador, es exactamente el mismo mecanismo. Lo que cambia es si el rotor gira o se mantiene fijo. Si el rotor está, vamos a ver, lo que cambia es de dónde proviene la energía. Si introducimos energía eléctrica y hay movimiento, tenemos un motor. Si hay movimiento y se genera energía eléctrica, tenemos un generador. Esa es la única diferencia. Igual lo vamos a hablar con más detalle en la otra unidad, pero sí. Ahora, acá estos círculos rojos, recordando, son cables. El cable que fluye en la carcasa del elemento. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un cilindro, que este cilindro es el estator también, entonces esos cables vienen acá. Y adentro está el rotor, que es otro pequeño cilindro. ¿Okay? Y ya esto sería un motor o un generador. Ahora bien, cuando esto gira, aquí estas líneas verdes son entonces bobinas que están en los polos y que están en el estator. El cambio entre el campo que se genera acá respecto a la bobina que tenemos acá en el estator, que es una bobina fija, eso genera un voltaje en las terminales de estos cables. Y como esos cables están conectados a un circuito cerrado, se genera una corriente eléctrica. Esa es la idea. Ahora, respecto al voltaje, tenemos entonces que es un producto vectorial de la densidad, la longitud activa y la velocidad relativa del conductor. Matemáticamente hablando, con este ejemplo, tenemos el rotor que está girando a 100 metros por segundo, se está moviendo, realmente esta es la velocidad lineal, ¿no? Se está moviendo a 100 metros por segundo. Tengo una densidad de campo de 0.6 teslas y tengo una longitud activa de 2 metros, porque vean que el campo solo ocurre en esta sección. ¿Okay? Sí ocurre campo arriba y abajo, por ejemplo, o inclusive a estos lados, pero la densidad de ese campo no es de 0.6 teslas, entonces el cálculo que yo ocupo lo hago con esto. La longitud activa entonces sería de 2 metros. Cuando yo hago esta multiplicación, como el campo es perpendicular al cable y la velocidad, el vector de la velocidad tiene esta forma, también es perpendicular, entonces puedo hacerlo tal cual vemos aquí en la matemática. Entonces nos da un voltaje de 120 voltios, que es lo que se induce en este cable. Imagínense que se induzca esto en cada uno de los cables, entonces yo ya tengo bastante energía. Esa es la importancia y el funcionamiento de un generador. Si yo tengo 120 voltios por cable, pues tengo bastante energía eléctrica, tengo bastante voltaje. Ahora bien, vean que claro, esto es de 2 metros, o sea, es un mecanismo pues bastante grande. Luego tenemos la fuerza de Lorentz. La fuerza de Lorentz básicamente lo que nos dice es que cuando un conductor que transporta corriente, es decir, tengo un flujo de corriente eléctrica en un conductor, en un cable,
se coloca en un campo magnético, es decir, cuando ese cable, ok, tenemos un cable que tiene corriente y ese cable se coloca en un campo, vamos a tener una fuerza electromagnética o fuerza de Lorentz, ¿okay? Esa fuerza literalmente es una fuerza como decir yo estoy empujando algo, así de visual podría ser el efecto, inclusive, o es el efecto. Este principio es el que nos permite tener funcionando motores, generadores y todo tipo de aparatos que a partir de electricidad o de electromagnetismo pues generan un movimiento. Tenemos entonces la fuerza, la densidad del flujo, la longitud activa y la corriente. Recordando esto realmente es una L, ¿okay? Sería aquí, la L. Y tenemos entonces que es igual a un producto vectorial. Ahora bien, este producto vectorial básicamente viene dado por esto. Es decir, yo tengo esto de acá representa un conductor, un cable. Y en ese cable tengo una corriente. Esa corriente tiene una dirección, tiene un vector. Y se introdujo, o vean que el cable está en medio de un campo. El campo tiene esta dirección. Se produce un campo en el cable, ¿okay? Que ese campo es, en este caso ven que es un campo con las líneas de campo son circulares. Eso es porque el cable es un elemento circular, entonces al final se produce un campo circular. Ahora bien, el juego de estos campos y debido a la corriente y debido a la fuerza de Lorentz vamos a tener literalmente esta fuerza generada. Esa fuerza es como imaginarse que estas líneas de campo están empujando el cable hacia abajo. ¿Sí? Entonces tengo una fuerza que se produce hacia abajo que literalmente está moviendo el campo. De hecho, vean que si yo pudiera visualizar acá, el elemento al inicio estaba más a la mitad de la altura de los dos polos. Y acá está un poco más abajo. ¿Sí? Está moviéndose un poco más porque las líneas de campo lo están empujando. Eso es lo que ocurre. Ahora bien, esta fuerza de Lorentz depende, permiso, por acá, una página nueva. Esta fuerza de Lorentz depende, como es un vector, depende del sistema, de la dirección. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, tengo un polo, si tengo un polo y acá tengo el otro, ¿sí? Vistos de esta manera, y tengo el conductor, y tengo acá alguna forma o algún circuito en el que yo tengo que podríamos decir que esto tiene que estar conectado a un circuito, ¿no? Con una fuente, una batería. Okay, aquí tengo un voltaje y entonces tengo una corriente que digamos que va a tener este sentido. Esta es la corriente I y este conductor o este cable tiene una longitud L. Y aquí yo tengo un campo. Vamos a decir el campo va de norte a sur, entonces tengo un campo con una densidad B. Entonces al final, en este caso, la fuerza es máxima, porque el campo es perpendicular al conductor y a la corriente. Y la corriente, ven que yo tengo el conductor y la corriente va en este sentido. Entonces y el campo viene en este otro. Entonces para este efecto la fuerza de Lorentz es máxima cuando el campo es perpendicular. Pero si yo tuviera algo así más bien y el conductor igual con todo el circuito y aquí está la corriente y el L y el campo, entonces aquí la fuerza es cero, ¿sí? Porque van en el mismo sentido, el campo y la corriente y el vector de la longitud del cable, todo va en el mismo sentido, entonces ahí la fuerza nos da cero. Tiene que ser como el caso que tenemos acá, acá, donde el campo es perpendicular al conductor. Y vean que eso es lo que suele ocurrir en estos elementos, ¿okay? Aquí también.
De hecho, bajo ese principio es que se mueve el rotor, porque el rotor se convierte en el conductor. Es decir, cuando tenemos un rotor, y yo quiero generar un movimiento acá, entonces, ok, tengo electricidad que viene por los cables, y tengo las bobinas en el estator, y tengo los polos que también tienen sus bobinas. Acá lo que va a ocurrir es que como estos cables están fijos y esto está en un eje libre, entonces la carcasa, que es el estator, es lo único que no se puede mover, literalmente, porque esto no va a comenzar a girar. Entonces lo que ocurre acá es que como este no se mueve, la fuerza de Lorentz obliga a este otro cable a moverse. Con cable me refiero al cable de la bobina. Entonces este se va a mover. ¿Para dónde? Pues depende. Si la corriente viene en sentido saliendo de la pantalla, entonces se mueve en un sentido, y si está entrando, pues se mueve en el otro, ¿okay? Entonces eso hace cambiar la dirección también. Así se cambia la dirección del movimiento de un motor. Esto es un motor tradicional, pero sí, así se cambia. Entonces eso nos va a decir cómo gira el rotor, y a partir de la fuerza de Lorentz es que generamos movimiento por acá. Ahora bien, un efecto que es negativo en cuanto a la parte electromagnética y a todo esto de las bobinas, las corrientes y los campos, es lo que llamamos corrientes parásitas. Existen otros vectores y otros elementos, pero este es uno pues bastante vital y que es importante entenderlo. Cuando yo tengo un elemento, vamos a decir una bobina que transporta corriente, y vean que esto es corriente en corriente alterna, tengo un elemento, acá puede ser de núcleo de hierro, lo que importa es que sea magnético. Vamos a generar corrientes parásitas, ¿sí? Entonces, acá tengo la bobina y tengo un elemento. Puede ser un cable, perfectamente. Imagínense un cable de hierro o cualquier elemento magnético. Puede ser un núcleo de acero, etc. Entonces, debido a los efectos que ya vimos, acá se va a generar un flujo de corriente, ¿sí? Y un flujo de campo. Pero ese flujo de campo va a producir corrientes dentro del mismo material. Es decir, el campo y la corriente va a fluir por el centro del elemento. Eso va a generar una relación y un campo propio, y corrientes que llamamos corrientes parásitas. Es decir, corrientes que afectan, que no van en el sentido de la corriente principal. Vean que estas corrientes se quedan y van circulando dentro del mismo, la sección transversal del núcleo de hierro. Eso lo que genera es daños al material, porque son corrientes que realmente circulan dentro del material, nunca son aprovechadas. Nunca hay ningún elemento pasivo que las reciba, que aproveche esa energía, esa corriente. Estos más bien son corrientes que están desgastando el material a nivel químico, internamente. Entonces, con el pasar del tiempo, estas corrientes dañan el núcleo de hierro, y por eso es que se va sufriendo varios efectos, pero hay que cambiarlo. Y por eso es que los componentes se dañan a lo largo del tiempo. ¿Qué hace uno entonces para evitar esto? Porque es un fenómeno que sí o sí va a ocurrir. Lo que se hace es laminar. Entonces por eso siempre van a ver que los transformadores, que los motores, que todos estos tipos de componentes están con estructuras laminadas. No es por temas del material, es decir, como que sea más económico, por ejemplo, implicar láminas y demás. Ya con el tiempo sí, pero no es la razón principal. La razón principal es que queremos reducir al máximo las corrientes parásitas, pero siempre van a existir. Veanlo acá. Acá estamos con un núcleo que es laminado, ¿okay? Entonces es la misma sección de esto, pero generado por láminas. Solo que aquí vamos a tener una sola corriente, por ejemplo. Para este, claro que depende del dibujo y del detalle, pero el punto es que se minimizan estas corrientes, y al final esto genera menos, por ejemplo, menos calor en el núcleo y menos pérdidas internamente, porque al final estas corrientes provienen de la corriente general. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo una corriente menor, porque las demás, el resto de esa corriente se está perdiendo en el mismo núcleo. Cuando yo logro minimizar la corriente parásita, entonces el flujo de corriente es mucho más aprovechable. Ese es el punto por acá.
¿sí? Entonces esto es importante con las corrientes parásicas para que vean por qué siempre los elementos van a ser laminados. Ahora bien, habiendo visto esta base del electromagnetismo, de cómo funciona, de cuáles son las leyes importantes y los efectos principales, pues vamos a entrar y vamos a entender lo que es el componente más importante de esta sección, de esta unidad, que es el transformador. Primero vamos a hablar del transformador ideal y luego vamos a hablar del transformador práctico, ¿sí? Que es ya el más realista. El transformador ideal, por supuesto que primero empezamos con ciertas bases un poco simplificadas. Para el transformador ideal, básicamente lo que tenemos es que el transformador es un dispositivo que puede aumentar o disminuir el voltaje o la corriente de un circuito de corriente alterna. Eso sí, funciona solo para corriente alterna. Eso es muy importante. Vamos a destacarlo. Ahora bien, típicamente se utiliza para el voltaje y se considera mucho más para el voltaje, pero vamos a ver que tiene un efecto también en la corriente. Aumenta o disminuye. Funciona como un amplificador o un reductor perfectamente. Y también nos puede servir para aislar circuitos entre sí, o disminuir o alterar un valor aparente de un capacitor, una inductancia o una resistencia. ¿Okay? Ahora, aislar circuitos entre sí nos es muy útil porque, por ejemplo, podemos salvar un circuito. Si tenemos un fallo en un lado del transformador, él nos va a ayudar a que si se quema un circuito de un lado del transformador, el otro lado no sufra ese fallo. Y me refiero a lados porque básicamente el transformador se ve como algo de esto, algo así. Tenemos dos bobinas, eso es el transformador básicamente. Pueden ser más, pero en principio son dos bobinas. Aquí recuerden, las bobinas son cilindros. Entonces tengo lo que es la primaria y la bobina secundaria. ¿Okay? Entonces lo que tengo es que a partir del campo magnético vamos a generar un voltaje y una corriente en la segunda bobina. Utilizando la primera, vamos a usar su distancia, la distancia entre ellas, para jugar con el campo que se genera en esta segunda bobina. Y al conectarle cables y un circuito a esta segunda bobina, voy a generar una corriente en este segundo circuito. En el primero lo que tengo típicamente es la fuente. ¿Okay? Entonces aquí esto es la fuente. Y por supuesto que puede haber algo aquí adentro, circuito de resistencias, capacitores, lo que gusten, acá adentro. Y este es el primario. Y acá tenemos el secundario. Hay un momento en el que se conecta a la bobina primaria del transformador. Y esa bobina va a generar por medio del campo magnético un voltaje y una corriente en el segundo circuito. Eso es un transformador básicamente. Ahora bien, hay una relación dependiendo de las vueltas y demás, que es lo que ya vamos a entender. Típicamente el voltaje inducido en una de las bobinas de un transformador va a venir dado por esto: 4.44, que es una constante que el valor exacto es 2pi sobre raíz de 2, pero el valor que se utiliza normalmente es 4.44, multiplicado por la frecuencia, que aquí esto debería ser una F minúscula, ¿sí? La frecuencia, multiplicado por el número de vueltas en la bobina, dependiendo si estamos usando la bobina primaria o la secundaria. Y acá la frecuencia va a depender de la frecuencia del circuito, es decir, si estamos trabajando en corriente alterna en Costa Rica, entonces vamos a trabajar a 60 Hz. Si estamos trabajando en Europa, vamos a trabajar a 50 y así sucesivamente, dependiendo del circuito. Luego vamos a tener el flujo máximo. Eso es importante. Lo que ocupamos es el valor pico del flujo en Webers. Vean que es el máximo, no necesariamente el promedio, no el cambio, no, el máximo. Y eso nos va a indicar cuánto es el voltaje eficaz inducido. Aquí recordar de la tercera unidad que era el voltaje eficaz, pero básicamente eso es el voltaje que vamos a tener en la bobina, ¿sí? En las terminales de la bobina. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Ok, vamos a decir que tengo una bobina de 90 vueltas. Disculpen. 90 vueltas. Que está conectada a una fuente de 120 voltios. Que funciona a 60 Hz. Y decimos que el valor eficaz de la corriente magnetizante, okay, vamos a decir valor eficaz de la corriente magnetizante, es decir, la corriente que fluye en la bobina, corriente magnetizante se le llama.
es de 4 amperios. ¿Okay? Ahora bien, vamos a decir entonces que nos piden primero, en el punto A, nos piden el valor pico del flujo. Para esto vamos a utilizar la ecuación anterior, solo que un poco diferente, es decir, ordenada de esta manera. Vean que yo puedo decir que el voltaje de la fuente es el mismo del voltaje de la bobina cuando no tengo nada en medio. Es decir, acá el voltaje que tengo en 1 y 2, que son las terminales de la bobina, es el mismo que EG, ¿sí? Cuando no tengo nada en medio. Entonces acá yo puedo usar esto como si fuera el voltaje en la bobina. Luego lo divido entre 4.44 por F por N. Y esto sería los 120 sobre 4.44 por 60 por 90. Y esto nos va a dar 5 miliwebers. ¿Okay? Ese sería el flujo pico. Luego en el punto B de este ejercicio lo que nos piden es el valor pico de la fuerza electromotriz, magnetomotriz, perdón. Esto es fuerza magnetomotriz. Vamos a escribirlo por acá. Fuerza magnetomotriz. Y aquí vamos a ver de una vez la ecuación de esto. Aquí es importante ver esta parte porque los ejercicios siempre tienen la misma dinámica, pero es importante ver y entender por qué, por supuesto. Y acá agregamos una. Vamos a decir entonces, lo primero es que ocupamos la fuerza magnetomotriz, viene dada por esto. Se le llama U. Viene dada por el número de vueltas multiplicado por la corriente magnetizante. Pico es máxima. Y vamos a ponerle máximo mejor acá, que es lo correcto. ¿Okay? Pero primero ocupo la máxima. Tengo la corriente magnetizante. Pero la corriente magnetizante máxima, vamos a aclarar acá que esto es la FMM. Y entonces la corriente magnetizante máxima es igual a raíz de 2 por la corriente magnetizante. Que la corriente magnetizante nos dicen en el ejercicio que es de 4 amperios. Esto es la IM. Entonces, raíz de 2, ¿por qué? Porque recordemos que todo esto es trabajando en corriente alterna. Entonces, tanto los voltajes como corrientes son alternos y son senoidales. Porque estamos trabajando a 60 Hz y que a menos que nos digan lo contrario, siempre suponemos que la corriente alterna está trabajando de forma senoidal. Entonces, esta corriente sería raíz de 2 por 4. Y recordando que el raíz de 2 es porque eso nos va a dar el valor pico en una función senoidal. Entonces acá tenemos raíz de 2 por 4, que sería básicamente 5.66 amperios. Es decir, la U es igual al número de vueltas, que sería 90, por los 5.66. La fuerza magnetizante, o la fuerza magnetomotriz, perdón, que se denota en amperios, va a ser 509.1 amperios. Ahora ven, recordando, esto es, lo correcto aquí es decir que es amper vuelta. Estoy aquí con un guión, amper vuelta. Vuelta porque estamos hablando de que esta es la corriente en la bobina, ¿okay? Ya considerando el hecho de que la bobina son vueltas. Eso es lo importante. Y vean que son bastantes amperios. Y eso es apenas para 90 vueltas. Pero la corriente magnetizante sí es muy alta, es de 4 amperios. Para que ustedes tengan 4 amperios. Por ejemplo, una persona muere con más de 1 amperio. Más o menos como con amperio y medio ya puede morir una persona perfectamente si le llega directamente al corazón. Entonces 4 amperios pues es bastante alto. Aunque es un mal ejemplo porque los humanos somos muy malos como receptores de electricidad, entonces tal vez es un mal detalle compararlo con nosotros, pero bueno.
Es un dato por si no sabían a cuántos amperios puede morir una persona. Ok, continuando con el ejercicio, la parte C, que este tiene 4 partes. Vamos a pedir, nos piden la reactancia, y esto después nos va a ser útil, la reactancia inductiva. Es decir, recordemos que reactancia es como percibimos los inductores en la corriente alterna, y que venía dada por, igual, acá lo que vamos a hacer es calcularla como la relación de la corriente, perdón, del voltaje sobre la corriente. Es decir, vamos a decir, ok, aquí yo tengo una corriente y yo quiero saber qué impedancia. Como todo esto es una bobina, entonces su reactancia es inductiva exclusivamente, no tiene reactancia capacitiva porque solo hay una bobina, entonces solo tiene inductancia. Inductancia en corriente alterna se ve como una reactancia inductiva, por eso yo quiero calcular cuánto es esta bobina en reactancia. Para eso lo que hago es dividir el voltaje que hay en la bobina sobre la corriente que hay en la bobina. ¿Sí? Acá entonces lo que voy a decir es esto, y esto me da 30 ohmios. Recordemos que las reactancias se representan en ohmios siempre. A partir de esto yo puedo decir cuánto es la inductancia de la bobina. Y ese es de hecho el punto D que nos piden. La inductancia de la bobina. Para indicar esto vamos a decir que L, y estoy recordando las fórmulas de la tercera unidad, va a venir dada por la reactancia sobre 2πf. Es decir, los 30 ohmios sobre 2pi por 60. Esto sería 79.6 milihenries. Entonces, si ustedes consiguen una bobina de 79.6 milihenries de 90 vueltas, eso es importante. Aquí sí es diferente. Si, por ejemplo, si fuera de la misma cantidad pero con menos vueltas, entonces sería de otro material para empezar. A 120 voltios con 60 Hz con esta corriente, vamos a obtener este flujo, vamos a obtener esta fuerza magnetomotriz y así sucesivamente. Entonces vamos a obtener estos valores. Eso es para un transformador donde solo estamos analizando su primera bobina. Vean que solo hemos hecho esto con este punto. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nos pasamos a un secundario, a una bobina secundaria, que ya es el principio o la lógica funcional de un transformador, para lo que está hecho. Ahora bien, hablando de transformadores, antes de pasar al otro ejemplo, es importante mencionar acá estos flujos. Este es el flujo vital en un transformador, se le llama flujo mutuo. Y este otro es lo que llamamos el flujo de dispersión. Este resulta más como una pérdida. Bueno, y este es un flujo que se genera de la relación entre el flujo mutuo y el flujo de dispersión. Como están muy cerca, entonces hay parte del flujo de ambos que se junta y se relaciona entre sí, generando un pequeño flujo. Ese se considera pérdidas también, y el flujo de dispersión es la pérdida mayor que puede tener una bobina cuando está en un transformador. Lo que uno quiere es que el flujo de dispersión sea lo menos posible y tratar de disminuirlo, porque este flujo se genera por la bobina propiamente. El flujo mutuo se genera por la cercanía de las dos bobinas. Entre más cerca estén, mayor va a ser el flujo mutuo y mayor va a ser el aprovechamiento de la energía para el transformador. Es decir, vamos a tener el voltaje y la corriente mejor justamente transformados en un campo que va a llegar a la segunda bobina y que va a generar un segundo voltaje y una segunda corriente justamente en el circuito secundario, en la parte secundaria del transformador. Entonces, en principio, entre más lejos estén dos bobinas del transformador, el flujo mutuo va a ser prácticamente cero. De hecho, en la práctica, lo que se hace es que se pone una bobina encima de otra, o dentro de otra sería lo correcto. Entonces es como que yo tenga una bobina acá y otra aquí afuera, y este es el secundario y este es el primario. No se pueden tocar físicamente, eso sí. Si se tocan, tenemos problemas porque estaríamos haciendo un cortocircuito. No se pueden tocar y tampoco pueden estar demasiado cerca como para que un
pico de voltaje genere una chispa o un pequeño arco que haga un cortocircuito. Tampoco podemos permitir eso. Entonces hay dimensiones mínimas, eso sí, pero se ponen una dentro de otra porque entonces el campo mutuo es máximo entre ambas, ¿sí? Eso es lo importante. Ahora bien, vamos a borrar por acá. Para hacer el segundo ejemplo usando este mismo dibujo. Okay. Vamos a pasar a trabajar con la corriente. Para eso vamos a dibujar acá como si yo tuviera una impedancia, una carga, okay. Algo que ocupo alimentar con energía que proviene de la fuente, pero están aislados. Y este nivel de aislado puede ser perfectamente como en las casas, ¿no? Ustedes conocen que los transformadores están guindando en los postes y que son los que transforman de la corriente que viene en los cables de electricidad, del tendido eléctrico, a los 120 que ingresan a nuestras casas. Como es un sistema trifásico, pues usualmente hay 3 transformadores, uno para cada línea del trifásico. Ahora bien, acá cuando ya tengo una carga, se genera una corriente. Y vamos a llamarla I2. Esta I, podemos llamarla I1, que al final es la magnetizante. De aquí la IM, ¿verdad? Pero vamos a llamarla I1 porque es el primario. Es básicamente el mismo valor. Acá vamos a tener un voltaje 2 y acá vamos a tener un voltaje 1. ¿Sí? ¿Qué más me falta? Tenemos un N1, que es el número de vueltas de este, y un N2. Y un flujo mutuo. Listo. Ahora bien, vamos a agregar una página por acá. Entonces vamos a decir un par de ecuaciones importantes. La relación entre el voltaje del primario y el voltaje del secundario es igual a la relación de vueltas del primario sobre la relación de vueltas del secundario, y a eso se le llama A, que es la relación de vueltas de un transformador. También se le llama, y es el nombre más común, es la relación de transformación. Es como la relación entre dos engranes, por ejemplo. Es básicamente la misma idea. Ahora bien, para las corrientes es inversa. Vamos a tener que la corriente del primario respecto a la corriente del secundario es la relación entre la cantidad de vueltas del secundario sobre la cantidad de vueltas del primario, es decir, el inverso de el A. Es importante aclarar que para el voltaje 2, el voltaje inducido 2, el E2, también cumple con esta ecuación, la anterior, esta. Yo aquí podría decir, ok, yo podría tener, vamos a hacerlo en azul, yo podría tener E1 es igual a 444 por F por N1 por el flujo máximo en 1. Y aquí podría tener E2, que es igual a 444 por F por N2 sobre el flujo máximo. Cumplen las mismas ecuaciones, porque al final son bobinas cada uno. Entonces, acá vamos a hacer un ejemplo donde nos dicen un transformador ideal tiene 90 vueltas en el primario, N1 es 90, 2250 en el secundario, luego vamos a decir que está conectado a una fuente, es decir, EG es de 200 voltios, la frecuencia es de 50 Hz, estamos en Europa, y la carga, vamos a decir que la carga a través del secundario absorbe una corriente de 2 amperios con un factor de potencia 80% retrasado. Ok, entonces vamos a decir que la corriente en el secundario es de 2 amperios.
y con un factor FP de 80%, es decir, 0.8, retrasado, es decir, en atraso. Ok, este es el ejercicio, el ejemplo. Entonces vamos a decir acá lo que nos piden primero es calcular el valor efectivo de la corriente a través del primario. ¿Okay? Entonces lo que ocupamos es I1. Para obtener I1 lo primero es calcular, decir, según la relación de vueltas yo tenía que I1 sobre I2 es igual a N2 sobre N1. Entonces yo primero hago eso, es decir, 2250 sobre 90. Y esto me da, implica que el inverso de la relación de transformación es 25. ¿Ok? Ahora bien, de esto implica que si yo quiero I1, tengo que tener I2 por 25. Y la I2 son los 2 amperios por 25, quiere decir que tenemos 50 amperios en el primario. Listo esta primera parte. Luego me piden en el B la corriente instantánea en el primero, cuando la corriente instantánea en el segundo es de 100 amperios. 100 miliamperios, perdón. Entonces, I1 cuando I2 es 100 miliamperios. Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál sería la idea? Bueno, básicamente es lo mismo. Es decir, yo tengo I1 es igual a 25 por I2. Si eso implica que I1 es igual a 25 por 100 miliamperios. Es decir, tengo que I1 son 2.5 amperios cuando la corriente en el secundario es de 100 miliamperios. Vean la relación, tengo 2.5 amperios en el primario cuando en el secundario apenas tengo 100 miliamperios. Eso es lo que permite un transformador, que yo pueda tener mucha energía de un lado y poca del otro, ¿sí? Por el efecto del campo. Esa es la magia de esto, básicamente. Ahora bien, para el tercer punto, es decir, el C, lo que nos piden es el flujo en el secundario. Entonces vamos a decir que el flujo en el secundario va a ser el flujo máximo que viene dado por y acá viene importante, que viene un detalle importante que tengo que aclararles. El flujo que enlaza, vamos a ponerlo así, el flujo que enlaza el secundario es igual al que enlaza el primario. Porque son el flujo mutuo. Y eso es lo que los están pidiendo. Es igual al que enlaza el primario. Aquí me faltó poner enlaza. El flujo que enlaza. ¿Sí? Entonces, es decir, es el mismo. Con ese mismo me refiero, enlaza quiere decir el flujo mutuo, ¿sí? El que conecta uno con el otro. Porque como es mutuo justamente, entonces es igual en ambos. Ahora bien, vamos a obtenerlo a partir de esta ecuación. El flujo máximo va a venir dado por la fuente sobre el 444 por la frecuencia por el número de vueltas del primario, porque lo estamos calculando con el lado del primario. Esto sería los 200 voltios sobre 444 por 50 por las vueltas son 90 en el primario. Eso nos va a dar 10 miliwebers. Ahora bien, es
importante aclarar que esto es el máximo, pero con eso estamos bien, es decir, con saber el valor pico pues es suficiente para dimensionar el transformador, por ejemplo, que es lo que usualmente nos interesa o que interesa a quien está trabajando esta parte. Luego, el punto D que nos piden es el voltaje en el secundario, me parece. Sí, el voltaje en el secundario. Estoy viendo mis notas. Okay. Y para esto usamos la relación de transformación. Entonces, acá yo tenía que E1 sobre E2 es igual a A. Esto implica que E2 va a ser igual a 25 por 200. Esto quiere decir que E2 son 5000 voltios. Tengo 5000 voltios mientras tengo 200 en el primario. Vean la relación de transformación y vean algo importante. El voltaje va a ser mayor en el secundario que en el primario y la corriente va a ser menor en el primario, perdón, en el secundario que en el primario. Eso es lo que suele ocurrir con transformadores. Ahora bien, ya que hemos entendido mejor lo que les mencionaba al inicio de los transformadores que pueden funcionar para aumentar o disminuir voltajes o corrientes. Por supuesto, si la relación de transformación es menor a 1, siempre mayor a 0, por supuesto, entre 0 y 1, si es menor a 1, entonces vamos a tener el objetivo o el efecto inverso, ¿no? El voltaje va a ser mayor en el primario que en el secundario y la corriente va a ser menor en el primario que en el secundario, entonces vamos a estar aumentando corriente. Es decir, voy a anotarlo acá. Si A, y esto ya es fuera del ejercicio, del ejemplo, si esto ocurre, entonces la corriente aumenta y el voltaje disminuye. Aumenta me refiero del primario al secundario. ¿Sí? Primario al secundario. Y si ocurre lo contrario, que es lo tradicional, que la hace mayor a 1, entonces la corriente disminuye del primario al secundario y el voltaje también, el voltaje aumenta más bien. Y eso es lo que ocurre. Ahora bien, el otro efecto que nos faltó mencionar, o que nos falta todavía ver, es el de las impedancias, y es básicamente, recordando reactancias, sean inductores, capacitores o resistencias, todo está dentro de las impedancias. Tradicionalmente, las impedancias se ven en el sistema o en el circuito secundario. Normalmente en el primario yo solo tengo la fuente, solo tengo voltaje y corriente que están fluyendo en el primario. Entonces, en el secundario es donde yo tengo todas las resistencias, toda la carga, todo el circuito que ocupa esa energía que viene desde el primario. Acá quiero acotar un par de puntos. En un transformador, antes de entrar a esto, y son meramente puntos de formato, a nivel de un esquemático, el transformador se representa como una pequeña caja donde le pongo una T para indicar que es un transformador y viene la relación de transformación. Otro detalle que es importante indicar siempre es lo que se llama la polaridad del transformador, del secundario y del primario. Se le indica con un punto. Y eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, si ven placas en un transformador. Esto lo que indica es la polaridad, es decir, es donde entra la corriente y donde sale. Yo podría tener esto. Quiere decir que aquí la corriente entra por acá arriba y sale por acá abajo. Es decir, es como que una bobina esté volteada respecto a la otra. Al final eso es lo que está ocurriendo. Eso puede servirme, por ejemplo, de repente que yo quiero el circuito, pues que la corriente entre por debajo por el elemento que tengo. Entonces, eso ya es dependiendo del transformador. Usualmente se mantiene una polaridad donde ambos están arriba, dos puntos están arriba. Es decir, la corriente entra por arriba y sale por arriba. Entonces no hay ningún caso extraño por ahí. Eso es lo más tradicional, por ejemplo, para los transformadores de las casas y demás. Y bueno, lo otro era la notación de solo poner la relación de transformación. Ahora bien, volviendo a las impedancias, entonces, acá lo que vamos a ver es cómo se convierte una de la otra. Es decir, lo que se llama reflejar impedancias.
para reflejar impedancias quiere decir que yo quiero analizar un solo circuito. Imagínense que yo quisiera analizar este circuito por mallas o demás, para ver, bueno, qué corriente voy a tener fluyendo acá. Por supuesto, yo podría usar la relación de transformación y demás para ver, bueno, tengo esta corriente y ya entonces me encargo de analizar solo el segundo. Por ejemplo, obtener I1, obtener I2, obtener el voltaje que tengo acá, el voltaje que tengo acá y listo. Otra forma de hacerlo, y a veces mucho más sencilla, o por los datos que me dan, a veces es la única opción, es hacer un reflejo de las impedancias de un lado al otro. Es decir, yo paso todas estas tres impedancias al otro extremo y al final solo voy a tener un circuito que va a verse como eje, bueno, el Z1 y estas tres impedancias por acá. Y listo, y ya no hay transformador. Eso me sirve si yo quiero analizar todo como si fuera un solo circuito, como si yo tuviera conectado todo en un solo circuito. Por supuesto, la ventaja de que exista el transformador es como les decía antes. Si algo aquí falla, este lado no va a verse afectado, porque las bobinas generan un aislante, un aislamiento eléctrico, eso sí. Entonces, por ahí vamos a estar salvados. Y esa es la importancia de que una bobina no esté tocando físicamente a la otra. ¿Okay? Ahora, para hacer esta reflexión de las impedancias de un lado hacia el otro, básicamente lo que tomamos en cuenta es que vamos a llamar, vamos a ver, así como tengo E1 sobre E2 es igual a la relación A, y que I1 sobre I2 es igual al inverso de A, yo tengo que la ZX reflejada en el primario va a ser A al cuadrado por la Z del secundario. Aquí vamos a ponerle más bien la Z del primario. Estos nombres dependen un poco del libro que se escoja, pero voy a ponerle de esta manera. La Z en el primario, es decir, la impedancia en el primario es igual a al cuadrado la Z del secundario. Entonces por eso acá ustedes ven que esta Z2, si yo la paso al primario, se va a trasladar como A al cuadrado Z2. Y el voltaje que tengo aquí, vean que también tengo que trasladarlo. Aquí yo tenía un E2, ahora va a ser A veces E2. Y si yo tenía aquí una corriente 2, ahora aquí vamos a tener I2 sobre A. Vean que por eso es vital la relación de transformación. Entonces vamos a pasar los otros dos. Ok, el momento entonces tenemos eje, que es la fuente del primario. Luego tengo Z1. Luego tengo ya el A cuadrado Z2. Vamos a dibujarlo diferente. Primero acá. A cuadrado Z2. Que aquí tengo entonces una corriente I2 sobre A. Y aquí tengo un AE2. ¿Okay? Luego si yo paso el Z3, que sería este de acá, vean que la posición tiene que ser exactamente la misma. Entonces yo tenía aquí Z2 y luego arriba sigue Z3 en el nodo o en la rama de arriba más bien. Entonces aquí seguiría Z3, pero otra vez Z3 se vería como A al cuadrado Z3. Y acá seguiría igual el de abajo, que sería el Z4, que sería A al cuadrado Z4. Y listo, acá tendría el circuito cerrado. Ahora bien, ¿qué prosigo dibujando? Bueno, acá igual yo dibujaría esto. Vamos a borrar acá para poder dibujar mejor esto. Vamos a ver. Tengo A al cuadrado Z4 y acá seguiría el trafo, que es como usualmente se le dice al transformador, sería la T, y acá estaría el secundario, pero ya el secundario lo puedo dibujar abierto
porque tiene una corriente 2 de 0, y acá ya no hay corriente. Esto, porque ya no tengo carga. Al reflejar toda la carga al primario, entonces ya esto es irrelevante. Yo puedo concentrarme en este circuito y hacer todos mis cálculos con este circuito. Entonces yo podría obtener, por ejemplo, la potencia que se genera acá, la potencia que tengo aquí, y excesivamente, y ya eso sería la potencia como si estuviera analizando en el secundario, y no tengo que estar pensando en el transformador como un elemento. Esto se hace cuando ocupo analizar en un esquemático. Esa es la idea de por qué se reflejan las impedancias. Ahora bien, por último, en cuanto a transformadores, esto nada más lo voy a mencionar, que no es algo que nos interesa entender a cabalidad en este curso y en la carrera, pero los transformadores tienen varios elementos que los hacen más reales. Esos elementos, eso sí es bueno saber los nombres. Bueno, primero tenemos la fuente. Acá vayamos analizando. Tenemos la fuente, tenemos la I sub P, que es la corriente del primario, tenemos el voltaje del primario, que aquí es igual a este. Luego tenemos lo que son las resistencias y la reactancia de dispersión. Esta es la resistencia, que representa el núcleo de la bobina del primario, y la resistencia lo que genera son las pérdidas por calor. Recordemos que en las resistencias lo que se genera es calor cuando fluye corriente. Entonces el núcleo de la bobina del primario, de N1, el núcleo de esa bobina tiene un valor por calor. Y tenemos la reactancia de dispersión, que es debido al hecho de que sea una bobina. Vean que tiene F1. F1 quiere decir, por eso le llamamos de dispersión, porque es relacionado al campo que teníamos antes. Vamos a ponerlo por acá, a este campo F1, recuerden. Entonces por eso se le llama F1 acá. Entonces, reactancia de dispersión. Luego tenemos una XM, que es la reactancia mutua, es decir, esto es lo que representa la reactancia mutua. Lo que representa es la bobina que tendríamos, que genera este pequeño flujo. Vamos a verlo por acá. Tendríamos una bobina por ahí. Si quisiéramos contar ese flujo dentro de las pérdidas del sistema, como del transformador como un sistema, entonces tenemos que incluir una bobina que represente esto, que esta es la XM. Esa va a tener una pequeña corriente M, que eso también se nos dice en los parámetros de la placa de un transformador o en la hoja de datos del mismo. Y también tenemos una reactancia magnetizante. Esta es la reactancia y la resistencia magnetizantes, que tienen dos corrientes respectivamente. Esto siempre aparece únicamente en el primario. Entonces la reactancia magnetizante son magnetizantes. Okay. Y esto básicamente lo que genera es lo que representa es la bobina que nos genera la excitación suficiente para tener el flujo mutuo entre ambos, ¿sí? Para tener el transformador funcionando básicamente. Y esto solo se representa en el primario, no se representa en el secundario. Esto solo se representa en el primario porque el primario es el que genera la excitación suficiente para que el secundario reciba energía. Lo otro que hace a un transformador ya que se vea realista es en el secundario las mismas reactancia de dispersión y la resistencia de dispersión, que estas son por el hecho de existir la bobina del secundario, ¿sí? Y ya tenemos la carga, que aquí esta carga puede ser varias, como este caso, ¿sí? Recuerden que al final yo podría simplificar esto en una sola carga, es decir, yo podría hacer aquí una serie y luego un paralelo con esto y luego una serie con esto. Pero entonces esa es la idea del transformador práctico.
tiene estos elementos diferentes, que solo me interesa que sepan qué son. Los parámetros de estas reactancias y estas resistencias tienen que venir dados en una hoja de datos de un transformador para poder calcularlos y para poder obtener los valores de corrientes y demás. Y es lo que lo hace realista el transformador. Ahora bien, esto solo me interesa que vean literalmente cómo se percibe un transformador ya real, pero nosotros pues trabajaríamos con el ideal siempre, porque para lo que ocupamos entender del funcionamiento esto es suficiente. Y esto sería todo por esta cuarta unidad. Cualquier consulta no duden en avisarme. Pura vida.